Y hablamos de abusos, hablamos de derechos y hablamos de infancias. En el mes de la infancia, en Telediario Federal, comenzamos con este espacio que tiene la intención de visibilizar para prevenir y también para decir basta. Y lo hacemos con el aporte de Adultos por Derechos de la Infancia, un colectivo autogestionario e independiente conformado por adultos comprometidos con la defensa de los derechos de niños y adolescentes. Muchos han sufrido abusos en la infancia y otros son adultos protectores de niños víctimas en el presente. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque las estadísticas son realmente alarmantes, preocupantes y porque la mayoría de los casos ocurren en el ámbito intrafamiliar. Estamos en contacto para comenzar con este segmento, con este espacio, con Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo desde Adultos por los Derechos de la Infancia. ¿Cómo están? Bienvenido a Telediario Federal, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar hablando con ustedes. Muy buenas tardes, un placer. Igualmente. Bueno, primero me gustaría definir un poco esta agrupación a la cual pertenecen, cómo surgió, cómo está conformado el grupo, para luego comenzar avanzando, bueno, con tantas cosas que tenemos para visibilizar, ¿no? Bueno, Adultos por los Derechos de la Infancia es una asociación civil que integramos y creamos sobrevivientes adultos y adultas del delito de abuso sexual en la infancia y adultas y adultos protectores y protectoras de niñas y niños víctimas en el presente, que nacimos en el año 2012, en el momento en el que en mi caso, a mis 36 años, logré que mi abusador, el abusador de mi infancia, sea juzgado y condenado por la justicia más de 20 años después de ocurridos los abusos. Y en ese momento, en el 2012, en el contexto de aquel juicio oral y público que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, empecé a hacer pública mi historia con el sentido y con el sueño de poder trascender colectivamente, de que mi camino pudiera servirle a los demás, y ahí me encontré con Silvia, quien venía de hacer pública su historia de lucha como mamá, tratando de defender a su hija frente a un progenitor acusado de abuso y frente a una gran injusticia con la que ellas se encontraron en el Poder Judicial cuando fueron a pedir ayuda ante esta situación. Y Silvia, a esa experiencia también venía dándole un sentido colectivo, venía armando grupos con mamás de niñas y niños abusados, también había hecho pública su historia y en ese 2012 nos encontramos, ahí creamos Adultos por los Derechos de la Infancia, también tuvimos la suerte de enamorarnos y somos pareja desde hace años y desde el 2012 para acá, en 9 años, venimos recorriendo el país de punta a punta, compartiendo nuestros testimonios con la comunidad para visibilizar esta injusticia, para ayudar a crear conciencia, sensibilidad, compromiso para defender a la infancia frente a este delito, al mismo tiempo que venimos conformando grupos y espacios de encuentros de pares para quienes fueron víctimas o están acompañando a niñas y niños víctimas. Con objetivos muy claros, Sebastián y Silvia, también de contención, de acompañar, pero claramente también de visibilizar. De hecho, bueno, permanentemente están haciendo actividades en diferentes puntos del país, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos como 2 objetivos fundamentales. Uno es la conformación de grupos de pares, que es lo que hacemos desde el 2012, que es... tenemos nuestro propio grupo de pares que se reúne todos los sábados y a partir de la pandemia seguimos teniendo el grupo vía internet, lo que ha posibilitado que compañeros y compañeras de todo el país, y ahora estamos teniendo también compañeros de Europa que participan del grupo de pares. Sabemos que el compartir la palabra, que el hablar con otros, que el ser creídos y escuchados nos ha cambiado la suerte a los sobrevivientes y a los adultos protectores. Una de las mayores marcas que tenemos los sobrevivientes del delito de abuso es que cuando lo dijimos, lo contamos, no fuimos bien escuchados, no fuimos cuidados, la sociedad ni la familia pudo hacer nada para escuchar nuestro dolor. Cuando pasan los años y nos podemos juntar, hablar, conversar, empezamos a sentir que no somos esos bichos raros que pensábamos, que no somos esas personas, uy, me pasó a mí sola, sino que te empezás a encontrar con que este problema realmente es multitudinario. El problema está que hasta ahora la sociedad había elegido callar, las familias habían elegido callar, y con esto lo único que se hacía era aumentar la complicidad hacia el agresor y aumentar la soledad del sobreviviente que habla y garantizar que los abusadores y abusadoras sigan abusando de niños y niñas. Las estadísticas realmente son... Desde hace 9 años
cómo funciona y cómo sirve el hablar, el compartir. Y la otra cosa fundamental es esto que vos también decías, esto de visibilizar. Visibilizar, pero sí, que sí. va unido, o sea, primero tengo que asumirme como una víctima de infancia y una sobreviviente para después poder salir a lo público a decir lo que me pasó, para intentar proteger a los niños de hoy. Sí, sí, sí. Desde todos los lugares, también asumirnos como verdaderos adultos protectores, ¿no? de estas infancias, y con estadísticas y con cifras que son realmente alarmantes, aberrantes, que dan cuenta de muchísimos casos y cómo han crecido los casos de abuso en los últimos años, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes manejan? Que por un lado puede ser que hayan aumentado, pero que también lo que indudablemente pasó es que nos estamos animando a hablar. Si cada uno de nosotros y de nosotras vamos a nuestras familias, recordamos, preguntamos a nuestros mayores, nos vamos a encontrar que más de uno de nuestros tíos, tías, abuelos habían sido abusados. Lo que pasa es que ni siquiera se lo decía porque nadie escuchaba, no había una sociedad dispuesta a escuchar. Nosotros creemos que hoy podemos hablar más, salimos las víctimas y los sobrevivientes a hablar, y esto es lo que hace que haya una gran visibilización, y es el primer paso para cambiar la suerte de la infancia de hoy. Porque nuestro objetivo claramente es que los niños y niñas de hoy no pasen por lo que tuvimos que pasar nosotros y nosotras. Y este sería el objetivo que estamos buscando cuando salimos a hablar y tratamos de que otros adultos también recuerden sus infancias o las de sus seres queridos, para entre todos, nosotros decimos la aldea, hacer que la vida de los niños y niñas de hoy sea feliz y realmente protegida y cuidada, más allá de la suerte que tuviste de que en qué hogar genético naciste. Nosotros pensamos que la aldea es una sociedad toda. Porque si vos pensás que el abuso sexual, el 50% de todos los abusados hemos sido abusados de manera incestuosa, o sea que de cada 10 personas que conocés, una ha sido abusada por su papá, por su hermano, por su tío, por su abuelo, por su padrastro, por su mamá. Esto es incesto. Te das cuenta la dificultad que es pensar que los niños que hoy están sufriendo abuso puedan hablar o puedan decirlo fácilmente o puedan salir de esa situación si no hay toda una aldea preocupada y ocupada en hacer que la infancia sea realmente ese espacio de la vida humana, que en verdad estemos protegidos, felices y que estemos aprendiendo jugando y no encontrarnos con el hecho aberrante que es el abuso sexual. Así es, para decir definitivamente basta, ¿no?, a los abusos. Pero ¿qué es lo que define el abuso sexual infantil hoy en nuestro país? El abuso sexual es, nosotros lo definimos como la irrupción de la sexualidad adulta en la vida de un niño, niña o adolescente, que no tiene madurez para entender el hecho, pero que además tiene el vínculo como para tener ese modo de relación. Pensá que la gran cosa que nosotros tenemos, que lo vemos cotidianamente en los grupos de pares y hablando con sobrevivientes y adultos protectores, es la gran sensación de traición. Porque cuando vos eras niña o niño o adolescente, esa persona que te abusó era una persona de tu confianza, era alguien al que vos querías. La mayoría de los abusos están dados por personas de nuestro conocimiento. Que pensá que más o menos se calcula que el 90% de todos los abusados han sido abusados por personas de su confianza y conocimiento. El 50% incestuoso, bien intrafamiliar. Esto es lo aberrante, esto es lo que genera tanto daño, si no lo podemos trabajar y hablar, en los sobrevivientes, porque el que a vos te dañó era la persona o que te tenía que cuidar, o que te tenía que marcar el camino, o era alguien muy cercano al que vos querías mucho, como puede ser un docente, como en el caso de Sebastián, un cura en la escuela, personas a las que vos confiás, adultos en los que vos confiás. Esa persona es la que te traiciona, te usa como objeto y utiliza su placer, no importándole el cuerpo del niño, niña o adolescente. Eso es el abuso. Y algo que me parece importante también remarcar en esto, que para esa irrupción de la sexualidad adulta no hace falta el contacto físico. Por eso podemos decir que hay diferentes tipos de abuso, pero el abuso son todos abusos, ¿no?, con igual gravedad. Por supuesto.
Vos mostrándole películas porno a un niño o una niña, mostrándote en situaciones sexualizadas que el niño o niña no tiene por eso ni edad ni tenés vínculo para hacer eso, está habiendo abuso sexual. El mostrarse desnudos o mostrarse en situaciones con genitalidad expresa delante de niños y niñas también es abuso. Tenemos que tener mucho cuidado en esto de que se hace tanto hincapié en la ley de ESI que a mí me parece fundamental que empecemos a conocerla, hablarla y verla toda la comunidad adulta, que tiene que ver con esto de los modos de relación, la importancia de cuidar el cuerpo, la importancia de respetar y cuidar los límites del otro, entender que hay cosas que son absolutamente privadas, o sea, como sociedad adulta tenemos que estar todo el tiempo hablando estas cosas para ayudar, primero entre nosotros, a sanar los desastres que hemos tenido en nuestras crianzas, pero además ayudar a que los niños y niñas y adolescentes de hoy vean límites, vean cosas claras y vean que hay una sociedad adulta dispuesta a protegerlo y a cuidarlo. Silvia y Sebastián, ¿cómo romper con cómo romper justamente el silencio, ¿no? En un ámbito que sea de empatía, justamente para poder visibilizar estos casos? Bueno, un ámbito clave a nuestro criterio son, por ejemplo, las escuelas. Sí. Donde, por ejemplo, en nuestro país, desde el año 2006, tenemos la Ley de Educación Sexual Integral. Y en este sentido, nosotros creemos que, por ejemplo, si en las escuelas, niñas, niños y adolescentes sienten que tienen contextos y ámbitos donde poder expresar sus emociones, sus sentimientos, donde poder hablar acerca de lo que les pasa, donde a su vez sientan que tienen adultas y adultos confiables a los cuales recurrir, donde a su vez, si las y los docentes se capacitan en materia de abuso sexual, van a saber ver y escuchar lo que las chicas y los chicos manifiestan, no necesariamente con palabras, sino de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, a través de signos y de síntomas físicos y conductuales, como pueden ser múltiples cambios de actitudes, de conductas, modos de relacionarse, a través de dibujos. Es decir, las escuelas en ese sentido son un espacio a nuestro criterio clave para que el abuso sexual, que la mayoría de las veces se sufre a nivel intrafamiliar, pueda aflorar y al mismo tiempo que aflora, allí mismo las chicas, chicos y adolescentes encuentren adultas y adultos confiables dispuestos a creerles y a partir de ese momento empezar a actuar por su protección. Esto nos parece realmente fundamental con respecto a la infancia del presente y en este caso a las obligaciones que tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia. Claro. Al mismo tiempo, por supuesto, que a nivel de la sociedad en general y de la población adulta, esta práctica que nosotros tenemos desde hace años de estar todo el tiempo en los diversos ámbitos públicos y sociales, compartiendo y brindando nuestros testimonios, también vemos que es una herramienta fenomenal para que muchísimas personas adultas de las más diversas generaciones sientan que también ellas pueden empezar a ponerle palabras y a compartir los abusos que sufrieron en sus infancias y adolescencias. Este es otro de los sentidos básicos donde nosotros comprobamos cómo esta tarea de visibilización permanente es una de las maneras, en este caso, de ayudar a que cada vez más personas adultas puedan empezar a hablar de los abusos que sufrieron en sus infancias. Como padres, ¿cómo proteger, ¿no? a nuestros niños? ¿Cómo ser esos adultos verdaderamente protectores, ¿no? Ante esta posibilidad, ante estos casos de abuso sexual infantil que se puede dar intrafamiliarmente? Que sabemos que en la mayoría de los casos, lo decíamos, ¿no? En el 80-90% de los casos se da en el núcleo familiar, ¿no? Con esas personas de confianza que están más cercanos a los niños. ¿Cómo protegerlos sin romper con esa inocencia, con esa ingenuidad de los niños, ¿no? Sin llevarlos a situaciones que a lo mejor no han vivido o no van a vivir. ¿Cómo lo manejamos en ese sentido, Sebastián y Silvia? Lo que nosotros vemos, por lo menos en nuestra como adultos, lo que nos pasó, es que no tuvimos adultos que estuvieran atentos a lo que estábamos diciendo o lo que nos estaba pasando. Lo fundamental es escuchar a los niños y niñas. Si un niño o niña dice algo, que el adulto esté atento. Si un niño o niña dice, no quiero ir a la casa de fulanito, que en lugar de decir, vamos a la casa del tío, porque escuchar.
aprender a escuchar lo que están diciendo los chicos. Esto es fundamental. La mayoría de nosotros y nosotras hemos contado lo que nos pasó o hemos de alguna manera pedido ayuda, pero no tuvimos adultos que le dieron importancia a lo que estábamos diciendo o lo que nos estaba pasando. Y la otra cosa para nosotros que es muy importante con respecto a la prevención y sobre todo de lo intrafamiliar es justamente cuando hay alguien dentro de la familia que se anima a hablar, esa familia tiene que tomarlo como una bendición, tomarlo como que hay alguien que se está animando a decir una verdad para defender a todos los niños a partir de ese momento. Nosotros vemos que es muy frecuente también que uno quizás habla décadas después de los abusos y la familia, el entorno dice, ¿por qué venís ahora a hablar mal del abuelo? Porque no vamos a romper la familia. Y lo que le pasa a este sobreviviente o a esta sobreviviente que habló, que se encuentra que en la Navidad, en las fiestas, en los casamientos, encuentra a su agresor o su agresora como que no hubiera dicho nada. Y acá hay dos cosas. Por un lado, lo que se garantiza es la seguridad y la certeza de aislamiento que tiene el sobreviviente de abuso, que termina siendo expulsado de esa familia, pero por otro lado, garantizás que se perpetúen los abusos dentro de esas familias, porque estos abusadores o abusadoras, si no hay intervención, si no hay una ley que los pare, van a seguir abusando toda su vida. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo hacer para prevenir, y la mejor forma de prevenir es que los niños, niñas y personas vulnerables no estén en contacto con los abusadores, y esto se hace intrafamiliarmente escuchando a los que hemos hablado y saber que si estás diciendo esto, empezar a tomar las medidas de protección hacia los niños y de cuidado, de mimo, de escucha hacia el que se está animando a decir algo que quizás durante décadas cayó, pero que ahora está hablando. No tomarlo como venís a romper la familia, venís a molestar con esta verdad, sino todo lo contrario. El que rompió el vínculo familiar, el que rompió el vínculo de confianza, es el agresor o la agresora, nunca la víctima. Isabel y Silvia, muchísimas gracias por esta gran predisposición, por este gran aporte y por esta intención que compartimos de visibilizar, hablar de estos temas justamente para prevenir de alguna manera, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo que nos han brindado. Nos encontramos en 15 días, ¿verdad? Sí, claro, acá estaremos. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo.